Tres o cinco letras, el debate de la escritura quechua en el Perú y la inmersión antropológica en la EIB. Bien, este es un artículo presentado en el octavo Congreso Nacional de Investigaciones en Antropología del Perú, realizado en la ciudad de Arequipa del 10 al 14 de septiembre del 2018, en la Universidad Nacional de San Agustín, Escuela Profesional de Antropología. El autor es el bachiller Max Pedro Torres Valencia, de la UNSA. Este artículo hace referencia acerca del debate intenso y alturado que se tiene acerca del uso de tres o cinco letras, o mejor dicho, vocales, en la escritura. Además de esto, intenta explicar el porqué de este debate, dando argumentos a favor y en contra de cada una de las afirmaciones que puedan darse en este debate. Y para finalizar se tiene un pequeño anexo acerca de la inmersión antropológica en la política pública llamada educación intercultural bilingüe, que es precisamente la enseñanza del quechua y de la interculturalidad en todo el territorio peruano. Muy bien. Empezaremos mencionando acerca de las creencias románticas que tiene el mundo e incluso algunos peruanos acerca del quechua. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que el extranjero piensa muy comúnmente que el quechua es un idioma único hablado por los incas en el Tahuantinsuyo. Y la segunda creencia es que el quechua se originó en la capital inca, el Cusco. Para empezar, el quechua no es un idioma único. Ahora se habla de una familia lingüística. Se le conoce más como la familia lingüística quechua. Entonces, dentro de esta familia existen variantes, dialectos, incluso, según el autor, puede existir idiomas. También incluso acentos dentro de la familia lingüística, ¿no? Entonces, no es solo un idioma, es una familia que compone dentro de sí muchas más variantes. Bien, el origen del quechua lo vamos a tratar en el siguiente punto, considerando simplemente tres premisas. Bien, como ya dije, vamos a hablar ahora de la familia lingüística quechua. Ahora, la premisa número uno es que el origen de un idioma no es necesariamente por unicidad desde el principio. Los idiomas surgen desde la unión de varios idiomas en un proceso social. El proceso social tiene que ver con guerras, migración, comercio, etc. Ahora, esta primera premisa se refiere, por ejemplo, en el español, ¿no? Tenemos que el español no surge como español tal cual lo conocemos hoy en día, sino que ha surgido y se ha desarrollado, ha evolucionado dentro de un proceso social, sea de guerra o de migración o de comercio, principalmente. Ahora, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un español, un protoespañol, ¿no? Un idioma bárbaro dentro de la península ibérica. Luego, con la llegada de los romanos en la conquista, se adhirió el idioma latín, pero al juntarse con los idiomas bárbaros surge, ¿no? Una serie de idiomas del latín vulgar, ¿no? El llamado latín vulgar. A la caída del Imperio Romano, estos idiomas que eran latín se volvieron un latín vulgar y perfilándose para un idioma diferente al latín. Luego, con la llegada de los árabes, igual, el imperio árabe y con el idioma árabe, insertaron muchos términos, muchas palabras. Se dice que incluso cerca de 4.000 palabras son del árabe dentro del español. Y bien, y también el acento y algunas formaciones lingüísticas son del árabe dentro del territorio ibérico. Y posteriormente el Francia e incluso el inglés, ¿no? Los ingleses o los norteamericanos que fueron modificando poco a poco el español. Incluso en la actualidad se sigue modificando con el idioma quechua, por ejemplo, guaraní, náhuatl y otros idiomas dentro de América Latina. Entonces el español ha surgido por un proceso social, no ha sido el mismo desde el principio. Sí o sí ha recibido cambios de otros idiomas, por cuestiones sociales, incluso actualmente sigue variando, sigue en constante evolución. A eso se refiere esta premisa número uno. No es que un idioma inicie desde el principio como sí mismo, sino van cambiándose a lo largo del tiempo. Ahora, la premisa número dos nos dice que en una sola zona geográfica se encuentran variedades o similitudes lingüísticas en las poblaciones que posteriormente desembocan en una estandarización o generalización. Acá puedo dar el ejemplo del italiano. En el país de Italia existen muchos idiomas y dialectos, ¿no? Que se parecen mucho al italiano actual. Ahora, en un proceso político dentro del país italiano, se llegó al consenso político, lingüístico, de que se debe usar una lengua estandarizada, oficial para todo el país, para que el país completo se pueda entender.
Y este idioma tiene bases en varios de los idiomas que ya existían o ya preexistían dentro del país de Italia. Entonces, tenemos que en varias regiones del país italiano existen muchos idiomas, muchos dialectos, y algunos de ellos son incomprensibles entre sí. Hay una diferencia tremenda, son idiomas, ¿no? Entonces, con avance político y lingüístico, se sacó una especie de idioma nuevo en base al fiorentino, ¿no? Al idioma que se hablaba ahí, que era el más entendible entre varias regiones. Y este es el que se usó para generar un idioma estándar. O sea, existían idiomas muy parecidos, o existen idiomas muy parecidos dentro del territorio italiano, de los cuales se sacó un idioma estándar recién. Y a la fecha se tiene este idioma estándar entendido tanto por esta región o regiones que tienen varios idiomas dentro de sí, o varios dialectos, y tanto por el país en su conjunto. Entonces, más o menos por ahí va la premisa 2. O sea, donde hay más variedades o similitudes lingüísticas, es que la generalización aún no se ha dado, ¿no? Mientras que cuando ya haya una, ya se haya dado, como vamos a ver en la premisa número 3, ¿no? Mientras haya un espacio donde la población hable y se entienda en un solo idioma o variante, es donde la generalización o estandarización ya se ha dado, y ese espacio es donde ya se ha expandido dicho idioma unificado. Seguimos con el italiano. Ya, preexistían muchos idiomas y dialectos muy parecidos entre sí, algunos no tanto. Sin embargo, con el proceso político se ha consolidado un idioma estandarizado, unificado, que se habla en todo el país, ¿no? Entonces ahí el estándar o la unificación de un idioma ya se ha concretado, porque toda Italia entiende el idioma estándar italiano y es el que enseñan al mundo, el italiano. Pero, sin embargo, tienen idiomas o dialectos internamente a nivel regional. Entonces, mientras la región se entienda en un solo idioma, que es el italiano estándar, entonces ya ha existido una estandarización o unificación. Ahora, mientras que en Piemonte, por ejemplo, hay un dialecto, como en Nápoles hay un idioma, ambos, por más lejanía que se encuentren, uno está al norte y Nápoles al sur, se entienden con un solo idioma, que es el italiano, ¿no? En Piemonte tienen un dialecto, en Nápoles un idioma, sin embargo ambos conocen el italiano estándar y se pueden comunicar sin ninguna dificultad en italiano estándar. A eso se refiere. Dos regiones bastante diversas, pero que se entienden en un solo idioma o variante, ya se ha dado una unificación, ya existe esa unificación. O sea, primero es la diversificación o la diversidad y posteriormente una unificación. Bien, entonces vamos a lo que sigue. La investigación histórica y lingüística aún no se ha detenido y hay todavía debate del origen más antiguo del quechua, pero sin embargo ya existe un consenso sobre la zona geográfica de origen. Aquí vamos a precisar lo siguiente. Los lingüistas y muchos investigadores ya han dilucidado en dónde exactamente está esa megadiversidad del quechua. Es en estas regiones de La Libertad, Ancash, Lima, Huánuco, Pasco, Junín, y podríamos agregar el norte de Ayacucho, por algunas últimas investigaciones. En estas regiones es donde existe una megadiversidad del idioma quechua o de la familia lingüística quechua. Por ejemplo, en el siguiente cuadro vamos a aclarar muy bien esto. En la imagen 1 vemos la zona roja como quechua 1, ahí dice Ancash, Huánuco, Pasco, Tarma y Huanca. Esta región precisamente está en el centro del Perú. Y este es el segundo cuadro, nos indica la megadiversidad de quechuas o variantes o dialectos o incluso idiomas, depende del autor, que existen dentro del territorio central. Acá está Lima, se le agrega Lima. Acá está la Oroya, el Maray, el quechua Huanca también, en Huancavelica. Hay ciertas regiones, no todo Huancavelica, solo un pedazo. Hay ciertas diferencias considerables. Incluso entre estas dos regiones, por ejemplo, aún estando vecinas, pueden no entenderse en el quechua que manejan. Eso sucede mucho en el centro. Hay una mega diversidad al punto de que no hay comprensibilidad mutua. Así el pueblo esté a 10 minutos de otro, según las investigaciones, ¿no? Entonces, la mega diversidad existe a ciencia cierta en el centro del Perú, en estas regiones. Ahora, el origen más antiguo, ese sí es materia de debate actual. No se sabe a ciencia cierta dónde exactamente ha sido, porque los autores argumentan uno u otro. Pero, eso sí, todos coinciden en que el origen del quechua queda en el centro del Perú debido a las premisas 1 y 2.
¿no? En este territorio se encuentra la mayor cantidad de diversidad posible, incluso sin entendimiento. Ahora, entonces está claro de que la mayor cantidad de diversidad del quechua en el mundo se encuentra en el Perú, en el centro del Perú, más precisamente en las regiones comprendidas entre Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Lima y Ayacucho, y parte de La Libertad. Mientras que en la división lingüística de la familia lingüística quechua, el quechua 2 hay mayor entendimiento, existe comprensión mutua. Entonces, bajo la premisa 3, es el lugar donde ya se ha expandido, ¿no? Acá tenemos el sur peruano, Bolivia, Argentina, parte de Chile, Colombia y Ecuador. Tenemos que ya hay un entendimiento bastante elevado. Se puede entender el quechua entre estas regiones, mientras que en el centro, no. Entonces, dentro de las tres premisas que les presenté, es claro, el quechua se ha originado en alguna región del quechua central, algunas de las variantes, mientras que el quechua expandido exponencialmente, incluso fuera del Perú, es un idioma ya estandarizado o un idioma quizás ya más oficial. Ahora, el puquina y el aymara son lenguas arus que fueron relativamente contemporáneas al quechua y estaban emparentados lingüísticamente. Algunos mencionan que el primero fue el puquina, luego el aymara, luego el quechua. Ahora, las investigaciones apuntan a que la nobleza inca hablaba un idioma privado. Esto no es de extrañar. En muchas culturas de la antigüedad se tiene que la nobleza, inclusive los reyes, únicamente los reyes o la familia real, hablaba o tendía a tener un idioma diferente al del resto, para que la administración del imperio, del reinado, solo se tenga en pocas manos, o los secretos de Estado, por decirlo así, solo tengan conocimiento unos pocos, ¿no? Los que supieran este idioma. Eso era común en muchos imperios o reinados, y estados incluso. Entonces no es de extrañar en el Tahuantinsuyo esto se repitiera, que los incas de nobleza tuvieran un idioma diferente al que hablaba el resto del pueblo. Ahora, los investigadores sugieren que ha sido el puquina. Bueno, mientras que otros dicen que el puquina solamente era usado para temas rituales, temas religiosos, mientras que el aymara era el idioma usado por los incas. El debate sigue. Otra teoría menciona el cayaguaya. Muy bien, las poblaciones incas hablaban aymara y una variedad del quechua. Esa es la afirmación que se acepta por muchas investigaciones lingüísticas y etnolingüísticas, ya que los incas, como ya mencioné, el puquina era usado un tanto más para cuestiones religiosas, el aymara era el idioma bastante extendido en el territorio cusqueño. Eso lo demuestra también los nombres de los lugares. Entonces se presume que los incas hablaban aymara, sobre todo el idioma aymara, más que el puquina, ya como el lenguaje de la nobleza. Pero posteriormente se dieron cuenta de que las poblaciones tanto del norte como vecinas hablan quechua, una variante del quechua. Entonces los incas, como sucede en muchos otros estados o reinados o imperios, la nobleza tiende a aprender el idioma del pueblo para administrar mejor. Entonces, lo mismo ha tenido que suceder con los incas. Ellos tenían su propio idioma, ya sea religioso o administrativo, pero luego, al ver que las poblaciones campesinas hablaban una variedad del quechua, ellos aprendieron una variedad del quechua que se puede entender. Eso también es muy lógico. Entonces tenemos estos dos idiomas, el puquina y el aymara, y posteriormente el quechua. Ahora, la expansión del idioma sigue tres procesos. El primero es la expansión cusqueña o inca. Mejor dicho, la expansión cusqueña y posteriormente inca. ¿No? Vamos a empezar que en el Cusco, como cacicazgo, como poblado menor, los cusqueños generaron alianzas, ya sea con guerras o diplomáticamente, con aymaras y también con cacicazgos menores aledaños al Cusco, quizás en Puno, incluso en Bolivia, ¿no? Tenían aliados por todos lados. Pero resulta que existía una etnia, una cultura guerrera llamada los chancas, que corresponden al territorio apurimeño y ayacuchano. Y estos eran conocidos por exterminar a cualquier pueblo que conquistasen. Ahora, cuando los chancas intentan invadir el Cusco, un noble, Cusiyupanqui, es quien defiende la capital cusqueña al lado de los aliados. Y Cusiyupanqui los vence a los chancas. Ahora Cusiyupanqui se vuelve inca, a pesar de que no era heredero directo, pero sí noble. Entonces él es declarado inca
y es con él que se empieza a expandir fácil y rápidamente el cacicazgo cusqueño. Ahora, Yupanqui mejoró la administración, dividió el imperio en expansión en 4 suyos, los que ya conocemos, y mejoró también la administración a nivel lingüístico porque empezó a usar el quechua, como mencioné en el anterior diapositiva. Él empezó a usar quechua porque las poblaciones, tanto dentro del territorio cusqueño como vecinos al Cusco y al norte de Cusco, se hablaba quechua. Los chancas también hablaban una variante de quechua. Entonces, él es quien empieza a usar. Posteriormente, Yupanqui pasa a llamarse Pachacútec, que esto significa el que cambia el mundo, el que voltea el mundo. Luego su hijo Tupac Yupanqui igual expande aún más y también empieza a aplacar algunas rebeliones. Ojo que se puede decir que tras la victoria contra los chancas, el cacicazgo cusqueño se expande más fácilmente. Y por último, el hijo o el nieto de Yupanqui, Huayna Cápac, es quien por fin declara o utiliza oficialmente en todo el imperio expandido hasta el apogeo el quechua. Pero no cualquier quechua, es una variante central, es el que utiliza. Porque hasta entonces cada uno hablaba quizás una variante diferente, pero con Huayna Cápac y con toda su expansión, él decide oficializar el quechua como idioma del imperio. Y posteriormente el imperio empieza a hablar quechua y se expande en todo lo que conocemos hoy en día acerca del imperio del Tahuantinsuyo. Bien, aquí tenemos el mapa hasta dónde se expandió el imperio incaico o el imperio del Tahuantinsuyo y la división que hizo Pachacútec, ¿no? Los 4 suyos. Muy bien, ahora tenemos la segunda etapa de la expansión del quechua que le hicieron los españoles, que fue principalmente por evangelización o cristianización forzada desde 1532, que es el año que los españoles llegaron al Perú. Ahora, existía un quechua similar en todo el Tahuantinsuyo en base al quechua central y fue llamado lengua general de los indios. Esto tiene su argumento. Cuando Huayna Cápac oficializa el idioma quechua, oficializa una variante central que lo puedan entender la mayor cantidad de habitantes del imperio del Tahuantinsuyo. Es evidente, el más usado, ¿no? Como el caso del italiano, ¿no? El más comprendido por la mayoría, ese es el que se utiliza más eficientemente. Entonces lo mismo sucedió. Ahora, los españoles tras su llegada, muchos frailes, sacerdotes o franciscanos incluso, escribieron acerca de este idioma que ellos escucharon en ese entonces. Ese idioma precisamente le llamaron la lengua general de los indios, porque era hablado por la mayoría. Y en los libros que escriben los españoles, describen una variante del quechua central, o sea, un quechua muy parecido al quechua central, no al quechua del sur ni al quechua del norte, sino al quechua del centro. Ese es el que describen y ese es el llamado lengua general de los indios. Ojo que no es un idioma que tal cual exista a la fecha, simplemente fue una variación procedente del quechua central, muy parecido. Ahora los misioneros lo utilizaron, este idioma general de los indios, en la selva, por su practicidad y constancia lingüística. Sabemos que en el español no hay constancia lingüística respecto a la conjugación de verbos, por ejemplo, que el quechua sí lo tiene, sí lo tiene. Entonces, además de que el quechua era bastante fácil de enseñar respecto a la lengua general de los indios, esta variante del quechua era muy fácil de enseñar y aprender. Por ende, los españoles misioneros enseñaron quechua en el territorio selvático, ya sea en Loreto, ya sea en San Martín y otros territorios que a la fecha incluso hablan el quechua. Entonces, muy contradictoriamente, el idioma quechua fue expandido también por los españoles. Después de dilucidar un poco más acerca de la expansión del quechua en estas 2 primeras etapas, tenemos una división lingüística que es muy aceptada por los científicos a nivel mundial acerca de la familia lingüística quechua. Tenemos ahora el quechua 1 y quechua 2. Esta es la principal división lingüística. Hay muchas más dependiendo del autor, pero esta es la más categorizante, por decirlo así, y más eficiente. El quechua 1 obviamente corresponde al centro del Perú, que es donde existe mayor cantidad de variación lingüística del quechua y menor entendimiento. Entre ellos, ya lo mencioné, entre ellos mismos incluso puede que no se entiendan entre muchas de las variantes dentro del territorio del centro. Y el quechua 2 que corresponde al resto, sea en el sur del Perú, al norte del Perú, en la Amazonía del Perú,
en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Argentina y parte de Chile, ¿sí? Ese es el llamado quechua 2, mientras que en el quechua 2 sí existe entendimiento, casi por decirlo al 80% para arriba. En el quechua 1 no hay mucho entendimiento, quizás del 50% para abajo. Ahora, entre quechua 1 y quechua 2 hay relativo entendimiento, ¿no? Digamos que el 50% sí, dependiendo de la variante del quechua central, y el 50% no, ¿ya? O sea, el quechua 2 es el que ya se expandió tanto por tahuantinsuyanos o españoles, y el quechua 1 es donde se originó, en algún punto exacto, quizás, del territorio central del Perú. Muy bien, ahora vamos a ver la división lingüística según la educación intercultural bilingüe realizada por el Ministerio de Educación del Perú el 2014. Esta división responde a la ciencia y a la lingüística porque categoriza mucho mejor para elaborar bien la política de enseñanza del quechua en el territorio peruano, debido a que se necesita volver eficiente esta política. Esta división en 4 macroregiones. La primera tenemos a la macroregión amazónica, que corresponde a San Martín y Loreto. Estos dos quechuas, o el quechua que se habla en estas dos regiones, son muy parecidas y por eso están categorizadas. La macroregión norte, que corresponde a Cajamarca y Lambayeque, que también tienen mucho parecido, mucha similitud entre ambos. Ojo que no son iguales, pero sí hay mayor entendimiento entre ambos. La macroregión centro, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, aunque no es todo Huancavelica, es solo un pedazo, pequeñas poblaciones, pero acá sí, ya como ya mencioné, hay un bajo entendimiento. Muchos quechuas, incluso dentro de la propia región o departamento, existen variaciones que no se entienden entre sí. No hay comprensibilidad mutua en muchos de ellos, ¿no? En Junín, por ejemplo, el quechua huanca es uno de los más alejados del quechua, de la familia lingüística quechua, y algunos autores mencionan que podría ser incluso un idioma. Y por último, la macroregión sur, que corresponde a Huancavelica y Ayacucho, Apurímac, que es el quechua chanca, el conocido como quechua chanca, y también a Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, donde se habla el quechua collao. Esta última subdivisión la hace el autor, chanca, que corresponde a estos territorios, y collao. Ojo que en Apurímac se habla el chanca y el collao, chanca en el norte, collao en el sur, Apurímac. Bien, entonces estas son las 4 divisiones realizadas por el Ministerio de Educación en el 2014. Y también en este mismo acuerdo se tiene el uso de las vocales, las letras y el abecedario para el idioma quechua en cada una de estas macroregiones, evidentemente para realizar la enseñanza del quechua en todo el Perú. Ahora este es el mapa lingüístico del Perú para la educación intercultural bilingüe, dada por el Ministerio precisamente, y vemos que el territorio del quechua, nuevamente, un poco más específico de dónde se habla el quechua, ¿no? En territorio amazónico hay varios lugares donde se habla el quechua, en todo el sur, en el centro, en la zona norte del Perú. Bueno, esto corresponde únicamente al Perú. Y bien, por último vamos a mencionar el tema de los hitos importantes en la República. Esta sería la tercera expansión, si se puede llamar así, del quechua, ¿no? Ya vimos la expansión cusqueña incaica, la expansión española y ahora, ¿qué pasó con el quechua en la República? Tenemos estos dos hitos importantes, principalmente. Hay más, pero estos son los que marcaron la historia. El primero es José María Arguedas, el etnólogo, antropólogo, literato y amante de la cultura andina, que vivenció acá en Repropia lo que era ser andino y mestizo a la vez, y Juan Velasco Alvarado, un expresidente militar. Ambos personajes dentro de la República no necesariamente expandieron el quechua. No, lo que hicieron ellos fue detener el retroceso del quechua. Mientras que en la época incaica, tahuantinsuyana, española, quizás se expandió poco o mucho, en la época republicana el quechua fue perdiendo hablantes. E incluso la cultura quechua y el indio o nativo americano del Perú fue siendo discriminado, fue retrocediendo, fue disminuyendo. Se perdió bastantes hablantes en esta época republicana. Solo que con José María Arguedas esto se detuvo relativamente. Él escribió en quechua, cantó en quechua, recuperó muchas canciones andinas, mucha bibliografía, muchos textos, incluso su actuar político dentro de los ministerios
nos indicaba de que él estaba preocupado para que el quechua no desaparezca y los quechua hablantes retomen nuevamente protagonismo, porque el Perú le dio la espalda a los andinos. Entonces, con José María Arguedas y las obras, sobre todo las novelas, dio a conocer nuevamente que existimos, ¿no? Los quechuas, los quechua hablantes, la cultura andina existe y es rica. Y con Juan Velasco Alvarado, él inició la política de educación intercultural bilingüe, por decirlo así, porque su política, a pesar de que la dictó, la hizo, la decretó a nivel nacional, no se volvió eficiente, no se aplicó, en pocas palabras, esta política. Entonces él llamaba mucho a la recuperación del quechua, ¿no? Porque él lo hizo a nivel estatal, ya con la República. Él dijo, ¿no? Hay que enseñar quechua, es el idioma de los incaicos, ¿no? Los peruanos que conocen acerca de las reformas que hizo Velasco Alvarado sabrán que él se preocupó bastante por el idioma quechua para iniciar esta política de educación intercultural bilingüe. Pero lamentablemente ambos no terminaron su trabajo. Entonces debemos entender que estos dos personajes dentro de la República fueron quizás los únicos que detuvieron en parte el retroceso del idioma quechua y de los quechua hablantes o los andinos peruanos, los indígenas peruanos, respecto al Perú republicano. Hay más personajes, pero ellos son los que hicieron mayor trabajo político y cultural respecto al quechua. Y bueno, esos son los tres procesos de expansión, quizás en la República no, del quechua en el Perú. Muy bien, les invito a ver la segunda parte de este video.